Hola, hola de nuevo. Hola, hola. Oye, maestro, ¿usted que no tenía internet y tampoco y me quedé dormido porque a mí se me va el internet? Ay, a mí también se me va a ir, me voy a quedar dormido. Está bien, Carlos. No puedes consultar el video de la clase de mate. Ay, ay, se me fue el avión. Ay. Ok, vamos a ocupar nuestro libro de CEP en la página 120. ¿De español? ¿De español, maestro? Sí, el de español en la página 120. Ya. Te quiero, amor. Si te Listo. Ok, muy bien. Dice, ok, ayer vimos lo que fueron dos cuentos, que uno fue el del cuervo y el zorro y el otro el del zorro y la cigüeña, ¿ok? Entonces, dice aquí en esta parte, en las tarjetas que te dio tu profesor escribiste las palabras que definen o califican a los personajes. En este caso, yo esa actividad la cambié porque yo no les podía dar las tarjetas. ¿Qué fue lo que hicimos ayer? Que ustedes describieron a los personajes. Recuerdan que a cada uno les di un personaje del cuento y ustedes tenían que describirlos. ¿Sí recuerdan? Sí. Ok, muy bien. Sí. Dentro de la descripción que estaban haciendo tenían que describir cómo era físicamente, cómo era su forma de ser, cómo se comportaba con los demás animales. Entonces, por ejemplo, acá menciona algunos, dice dice, pudiste haber escrito las palabras que definen o califican a los personajes, por ejemplo, pudiste haber puesto que era hermosa, que era egoísta, que era tímido, que era envidioso, trabajador, bueno, malo, entre otros. Por ejemplo, una palabra, ¿cómo era el cerdito menor? ¿Flojo? Ok, Flojo. entonces ese es uno. ¿Cómo era el cuervo? Egoísta. Egoísta Egoísta. o envidioso, exacto. ¿Cómo era el lobo del primer cuento? ¿Malo? No. ¿Cómo era? Inteligente. Ok, se puede decir que era inteligente. Recuerden que él fue el que convenció al cuervo a que aprendiera a convivir y poder compartir con los demás animales. No es el lobo, maestro, el Ah, zorro. perdón, sí es cierto, el zorro. Yo por eso no me cuadraba, dije, ay, como, pero sí, el zorro, perdón, del primer cuento, era inteligente, era astuto, que fue que convenció al cuervo, que recuerden que lo hizo hablar y que tira el queso y que se lo come. Entonces, ¿cómo era la cigüeña? Grande. Blanca. Ajá, en su forma de ser. Tenía un pico naranja. Ajá, eso es físicamente. Diente. Es en su forma de ser, perdón, físicamente, pero en su forma de ser, ¿cómo era? ¿Cómo se portó con el zorro? ¿Amable? ¿Cómo? ¿Amable? Ajá, era amable o amigable, ¿no? Porque recuerden que nadie quería ser amiga del zorro, ¿recuerdan? Ujú. La única que se aceptó, ¿quién fue? La cigüeña. Exacto, fue la Cigüeña. 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 Ok, entonces vean cómo hay varias palabras que hacen describir cómo es alguna persona. Entonces, ahorita con lo que a eso se le llama adjetivos calificativos, que fue lo que habíamos comentado el día de ayer. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar, a empezar a trabajar en otra cosa.
que vienen siendo los adverbios. Dice aquí, ahora bien, los adverbios son palabras que se utilizan para modificar los verbos y los adjetivos indican cuándo, dónde, de qué manera y en qué cantidad suceden los hechos narrados y la manera en que se llevan a cabo. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver sobre los adverbios que se utilizan con los personajes. ¿Va? Entonces, dentro de los adverbios, pues sirven prácticamente para complementar y hay de diferentes tipos de adverbios que puede haber de tiempo, lugar, modo, de cantidad, de afirmación, negación y duda. Entonces, de tiempo, por ejemplo, es de cuándo pasó, dónde pasó, alguna, algo de la historia. De lugar, pues también ahí se refiere en dónde está pasando. De modo, cómo pasó. Por ejemplo, cuando el lobo intenta tirar las casitas, entonces ahí podríamos utilizar adverbios de modo, podemos utilizar de tiempo y de lugar. ¿Por qué? Porque de modo que podemos decir, por ejemplo, en cómo fue que el lobo tiró las casitas. Soplando. Exacto, el lobo, podemos decir, el lobo sopló y sopló y sopló y sopló. Ajá, entonces, ay, o podemos decir, el lobo sopló muy fuerte. ¿Cómo sopló el lobo? Fuerte. Fuerte, exacto, muy fuerte. Entonces, es ahí donde estamos utilizando los adverbios para modificar el verbo, porque el verbo, ¿cuál sería? Recuerden que el verbo es una acción. Entonces, ahí, ¿cuál sería el verbo? El lobo sopló, ¿cuál sería el verbo? Soplar. Exacto, el verbo es el de soplar. Entonces, si se modifica el verbo al decir, el lobo sopló muy fuerte, ¿cómo sopló el lobo? Muy fuerte. Despacio. Muy fuerte, exacto. Entonces ahí es donde se está modificando y ahorita lo vamos a ver cómo es que se emplea el, el adverbio, ¿ok? Entonces aquí en esta parte tenemos una pequeña historia que dice el sabor de la sal. Entonces se va a leer y vamos a pasar a trabajar aquí en la página esta. Porque también en el libro de Red Larus vienen unos ejercicios para que nos sirvan para poder complementar la actividad. Ajá. A ver, espérame tantito porque... Ok, entonces esta actividad ahorita no la vamos a hacer, primero vamos a trabajar en el libro de Red Larus y regresamos para hacer esta actividad, ¿va? El bloque. Recuerden que del bloque estamos ya en el bloque 4, ¿Y qué página? en la página 13. Todo tiene que ser confuso. ¿Ya están ahí en la página? Ya. Sí, ya estoy ahí. Ok, Yo también, maestro, ya estoy ahí. voy. ¿Qué página era? La 13. Se me bloqueó esto y tengo que compartirla. Ok, muy bien. Entonces, ahí vamos a empezar a ver y ahorita tiene que ver con lo que les había dicho. Entonces, acá tiene que ver tanto con los adverbios como con los adjetivos calificativos. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo. Dice en la actividad 1,
Y selecciona y marca con una X la opción correcta. Dice, para describir cómo y en qué condiciones se realiza una acción, se usa un... Recuerden que la acción es el verbo. Entonces, ¿qué se utiliza aparte de un verbo? Se modifica con un qué. Les había dicho hace rato. ¿Con qué se modifica el verbo? ¿Con un qué? ¿Adjetivo? No, el adjetivo se utiliza para, para decir cómo es un sustantivo o cómo es una persona, una cosa, un animal. ¿Qué es lo que se utiliza para modificar el verbo? ¿Adverbio? Exacto, lo que se utiliza es el adverbio. Entonces vamos a poner ahí una X. El adverbio es el que se encarga de modificar al verbo, recuerden. Ahora dice aquí, para describir cómo es un lugar o un personaje, usamos un... ¿Qué se utiliza para Adjetivo. Exacto, los adjetivos son los que se utilizan para describir algún lugar, alguna persona. Y en este caso, pues lo estamos utilizando para describir a los personajes de los cuentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, cuando se habla del verbo, recuerden, cuando hablamos de verbo, relaciónenlo luego con adverbio. Por eso está ahí el verbio, porque tiene que ver con el verbo. Y cuando hablamos de algún lugar o un personaje, es un adjetivo, porque decimos cómo es. Adjetivo. Ok, muy bien. Ahora dice en la actividad número 2, encierra en un círculo las palabras que son adjetivos calificativos. ¿Ok? Entonces, recuerden, un adjetivo calificativo nos sirve para decir cómo es que... Una cosa, una persona. Exacto, cómo es un lugar o una persona. Entonces, vamos a ir viendo. Dice aquí, duende malo. ¿Ahí hay un adjetivo calificativo? No. No, sí. Sí. Sí, que diga. Sí. ¿Cuál sería o qué? Malo. Exacto, decimos, ¿cómo es el duende? Malo. Malo, exacto. Entonces, encerramos malo. Ok, muy bien. Después dice, camina rápidamente. Sí. Está bien. ¿Ahí hay un adjetivo calificativo? Rápidamente. Rápidamente es el adjetivo calificativo. Entonces, ¿camina es una persona o es un lugar? Los dos son. A ver, repito, ¿camina es una persona o un lugar? No. Entonces, no puede haber ahí un adjetivo calificativo. Recuerden que el adjetivo se utiliza para describir cómo es un lugar o un personaje. Entonces, camina rápidamente, no. Después dice patito feo. Feo. Sí, feo. Exacto, Feo. feo sí es un adjetivo porque está, ¿cómo es el patito? Feo. Feo. Exacto. Pero en realidad no es feo, es bonito. ¿Listo? Listo. Después dice ahí, amar al prójimo. No. No, porque amar no es ninguna persona ni un lugar. Al prójimo tampoco no es una persona
o un lugar. ¿Ok? Ok. Ok, muy bien. Después dice vieja, perdón, vieja. Dice viejita asustada. Vieja. Asustada. Asustada. Asustada es un adjetivo calificativo. Sí. Sí se puede manejar porque podemos decir, ¿cómo está la viejita? Asustada. Nada. Nada, entonces, pues sí lo vamos a manejar. Ay, lo vamos a encerrar. Asustada. Después dice la princesa. Sí. No. No. No, pues nada, o sea, habla de la princesa, pero no dice cómo es. Entonces, en ese Ni caso, Adán, ni. pues no. Después dice lobo feroz. ¿Es feroz? Sí, feroz. Exacto. Sí. ¿Cómo es el lobo? Feroz. Feroz. Exacto. Después dice ahí cielo azul. Sí. No. Sí, azul. En este caso sí aplica también. ¿Por qué? Porque recuerden que en un cuento se puede ocupar el cielo como un escenario. Entonces, en este caso sí se puede tomar casi como un lugar. Entonces, ¿cómo está el cielo azul o puede estar el cielo oscuro? Entonces, en este caso, sí. Y por último, dice flecha envenenada. Sí, envenenada. Envenenada. Pero la flecha es un lugar o un personaje. No. Es un No. objeto. Un objeto. Pero bueno, es que en este caso está describiendo cómo está. Entonces, la vamos ¿Sí? a poner también. Ajá, la vamos a poner. Flecha envenenada. Leche envenenada. Es como decir la manzana embru- Dorada. embrujada. La manzana dorada encantada. ¿Listo? Maestra, maestro que diga, Mande. después qué clase sigue. Después nos toca formación. No sé, la ID. Formación cívica y ética, maestro. Ujú. ¿Cuál es el ID? A ver, acá, mamá, acá. Ok, muy bien. Pasamos a la actividad 3. Nos dice, completa las frases con el adverbio más apropiado a los que están debajo de cada frase. Ok, tenemos unas palabras que son adverbios. Para que sea un adverbio, normalmente puede ser, por ejemplo, un verbo. Pero en ese verbo, ¿qué es lo que pasa? O bueno, no un verbo, perdón, sino decir cómo es esa persona. Pero si pueden ver algo, ¿qué es lo que estas palabras tienen en común? Vean, tenemos ferozmente, dulcemente, tranquilamente. ¿Qué tienen en común estas palabras?
Todos terminan en mente. Exacto, que terminan en mente. Entonces, eso es lo que está haciendo que se modifique y que se convierta a un adverbio. Algo muy importante, la palabra se escribe así como tal. Si tiene acento, se le pone acento, solamente se le agrega el mente, no cambia la palabra. Así como está, se escribe, no tienes que cambiarle nada. Ven que hay algunas palabras que si se habla de más o se llegan a cambiar dependiendo también la forma, si es pasado o presente. Y no, esas palabras se quedan así como tal. Si se escribe con la Z, se pone con Z. Si lleva acento, se le pone el acento. Entonces, dice aquí, el monstruo atacó que al caballero, ferozmente, dulcemente, tranquilamente. ¿Cómo creen que el monstruo atacó al caballero? Ferozmente. ¿Eh? Ferozmente. Ferozmente. Ah, yo me imaginaba que dulcemente. Ah, pues, dulce. No, pero es un monstruo. Entonces, ¿cómo lo atacó? Ferozmente. 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 Exacto. Ahorita que dice monstruo, así tuve un sueño con eso anoche, sí es cierto. Que me atacaba un monstruo. Maestro, ¿y usted no ha soñado que se cae de una silla o que se cae de un edificio? No. Yo sí, una vez. ¿El qué? Yo soñé que llegué a heroico. Ok, después dice Blancanieves mordió desesperadamente, suavemente, alegremente la manzana envenenada. Suavemente. ¿Cómo creen que la mordió? Suavemente. 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 Porque en la película se ve como... A ver, recuerden que anteriormente ya habíamos hablado de Blancanieves y le habíamos dicho cómo es. ¿Cómo habíamos dicho que era ella? Alegre. Exacto, habíamos dicho que era alegre. Recuerden que siempre andaba cantando y que los animalitos, las aves y todos se acercaban a ver cómo andaba ahí ella. Entonces, ¿cómo creen que mordió la manzana? Alegremente. Alegremente. ¿Eh? Alegremente. Exacto, alegremente. Entonces, vamos a ponerle aquí. Alegremente. Deprisa. Mientras la bruja burlándose, esperándose que muerda la manzana. Listo, maestro. Ok, muy bien. Después tenemos ahí, vienen lo que les había dicho, que son los adverbios de modo, tiempo, lugar y cantidad. Dice aquí, subraya el ejemplo del adverbio que se te pide. Si hablamos de modo es en la manera como se hace. Tenemos ahí mañana, poco o deprisa. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, por ejemplo, para hacer un pastel, ¿cuál creen que sería de modo? ¿Que lo va a hacer mañana, que lo hizo poco o que lo hizo deprisa? Mañana. A ver, escuchen, lo hizo mañana, lo hizo poco o lo hizo deprisa. Deprisa. Exacto. ¿Cómo hizo el pastel? Rápido. Deprisa. Entonces, ese es el de modo, porque estás diciendo cómo lo hizo. Entonces, vamos a subrayar nosotros
deprisa. Después viene el adverbio de tiempo. Que diga, nos vemos lejos, nos vemos temprano o nos vemos sobre. Nos vemos Nos vemos temprano. Exacto. Entonces, vamos a subrayar temprano. Después viene el de lugar. Decimos, vivo nada, vivo mejor o vivo cerca. Vivo cerca. Exacto, entonces va a ser el de Vivo cerca. cerca, exacto, ese es el de lugar. Vivo cerca. Adverbios de cantidad. Mucho, 20, desaparecido. Mucho. Y viene por último el de cantidad. Mucho. Mucho. ¿Quién es de cantidad? Mucho. A ver, primero escuchen, sí es ese, pero escuchen. Duermo mucho, duermo enfrente o duermo despacio. Duermo mucho. Exacto. Entonces, de cantidad se refiere a cuando hay algo en abundancia o cuando es de una cantidad grande. ¿Ok? Entonces, para poder identificar de qué adverbio se refiere, si es de modo, si es de tiempo, si es de lugar o si es de cantidad, tenemos que hacernos la pregunta de modo, ¿cómo pasó? ¿O cómo lo hizo? ¿Ok? Después, el de tiempo, ¿cuándo? Temprano, mañana, por la tarde, en el día, en la noche. Te pueden decir alguna hora, a las 5, a las 6, pero eso es de tiempo, ¿ok? Después viene el de lugar, que digas en dónde. Puede ser cerca, lejos, que te digan como tal en algún lugar. Después el de cantidad, ahí es cuánto. Ay. Ok, muy bien. Tenemos en la parte de abajo unas frases que tenemos que completar con adverbios, que son pues prácticamente con lo de la parte de arriba. Dice, completa las frases usando los adverbios que seleccionaste. Fíjate en el ejemplo. Vamos a ver si seleccionamos los adverbios correctos, ¿va? Dice el primero, que es el de modo. El príncipe cabalgó deprisa para rescatar a la princesa. ¿Seleccionamos el de deprisa o no? Sí. Exacto. Después viene el adverbio de tiempo. ¿Cuál fue el adverbio que seleccionamos en el de tiempo? Temprano. Exacto, temprano. Entonces vamos a ver si queda. Dice, los enanitos regresaron temprano de la mina. ¿Sí? ¿Suena bien o no? Sí. 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 Entonces vamos a poner ahí temprano. Después viene adverbio de lugar. ¿Cuál fue el que seleccionamos? Cerca. Cerca, exacto. Entonces dice, la bruja vivía cerca de la montaña. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ok, muy bien. Entonces escribimos ahí Cerca. cerca, exacto. Y en el último seleccionamos en adverbio de cantidad. ¿Cuál fue el que se seleccionó? Fue el último. ¿Mucho? Mucho, exacto. Ok, vamos a ver cómo queda la frase. Dice, un cochinito trabajó mucho en su casita. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí.
Exacto, entonces ponemos ahí mucho, 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 mucho. ¿Cuál fue el que trabajó mucho? El más grande. Más Ok. grandotote. ¿Y cuál es el que trabajó poco? El chiquito. Exacto. ¿Listo? Listo. Listo, Calisto. Listo. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la página 14, en la cual tenemos un pequeño texto que se llama El fantasma, del cual nosotros lo vamos a leer y vamos a ver qué adjetivos y qué adverbios encontramos en él. ¿Ok? Entonces, lo vamos a leer y posteriormente comentamos si qué adjetivos y qué adverbios hay, ¿va? Dice, el fantasma. Tal vez no lo sepas, pero la vida de un fantasma en un castillo hechizado es muy triste. Se pasa el día en salas y pasillos fríos y solitarios, y nunca recibe regalos por su cumpleaños. Está todo el día flotando de una habitación vacía a otra, aúlla y hace ruido con cadenas, pero la gente cree que es el viento o las cañerías viejas. A veces hace aparición a la hora de la cena con la esperanza de que le inviten a tomar algo, pero todo el mundo grita y sale corriendo, lo que lo hace sentir especialmente bien. ¿Qué adjetivos encontramos y qué adverbios encontramos? Castillo hechizado inicialmente. Ok, hechizado, ¿qué sería? ¿Un adjetivo o un adverbio? Adjetivo. Exacto, porque ¿cómo está, cómo es el castillo? Hechizado. Hechizado. Entonces vamos a subrayar hechizado. Y en la parte de abajo dice que se tienen que acomodar las palabras, pero primero vamos a subrayar todas las que encontremos y ya ahorita las acomodamos, ¿va? ¿Qué otra? Es, especial bien. ¿Eh? Especialmente bien. Especialmente. Esa solamente sería especialmente. ¿Ese que es un adjetivo o un adverbio? Adverbio. Es un adverbio, exacto, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí que sea adjetivo, que sea un adverbio? Salas y pasillos fríos. Ajá, fríos y qué. Solitarios. Solitarios. Entonces es fríos y solitarios. Ok, muy bien. ¿Qué otro? ¿Vacía? De una habitación vacía. Podría ser vacía. ¿Cómo está la habitación? Vacía. ¿A qué horas hace su aparición? En la cena. Entonces, ¿ese qué sería? ¿Un qué? ¿Qué sería eso? ¿Adjetivo o un adverbio? ¿En una Calificativo del bestia? tiempo. Es un adverbio de tiempo. Vamos a subrayar aquí en la cena. ¿Por qué? Porque es
¿Qué otro podemos encontrar? Arriba, cuando anda en los pasillos fríos y solitarios, ¿en qué momento lo hace? Y nunca Maestro, ya se va a acabar la clase. Sí, en el día. exacto. Entonces, ese es otro adverbio de tiempo. ¿Por qué? Porque lo hace en el día. ¿Qué otro? Tenemos que encontrar al menos 5. Te llevamos, Pero si ya vamos 7. pero Llevamos 7. en total debemos encontrar 10, pues, 5 Ay, adjetivos y 5 adverbios. Llevamos 4 adjetivos y llevamos 3 adverbios. gritan y salen corriendo. Tiempo, maestro. Ya no son tus minutos, sino en la otra clase, sino en la otra clase que toque. Aparición. Sí, nos va a sacar en cualquier momento. Esto lo vamos a continuar trabajando para que lo sigamos haciendo entre todos, ¿va? Gritan y salen corriendo. A ver, el mundo grita. Podría ser el de grita. ¿Dónde está grita? Ujú, podría ser el de grita. También podría ser el de triste, ¿no? La que está aquí arriba.